Pues llegamos al final del Congreso y lo vamos a hacer hablando sobre la familia, como lo hemos hecho desde el principio, ha sido el hilo conductor de todo el Congreso, y lo vamos a hacer pues contando con uno de los obispos que más sabe sobre la familia, porque más la ha estudiado, más ha escrito sobre ella y más la ha defendido en España, pues desde que fue ordenado como obispo y anteriormente también como sacerdote y profesor que fue de la Facultad de Teología en Valencia, porque el Monseñor Reig pues es valenciano y bueno, quiero señalarlo, puesto que también yo lo soy y tuve el privilegio de conocerlo hace muchos años, cuando él no tenía estas responsabilidades, sino otras pues más relacionadas con el mundo de la universidad. Como he señalado, Monseñor Reig pues, ha ostentado responsabilidades en la Conferencia Episcopal desde hace muchísimos años relacionadas con la familia y en esa medida pues entendemos que es una de las personas más autorizadas para dar esta conferencia final. Quiero, antes de cederle la palabra, manifestar también públicamente, y entiendo que en nombre de las personas que estamos siguiendo este congreso, pues nuestro agradecimiento por el compromiso público que ha mostrado de manera continuada durante años y años y que en ocasiones, y todos somos conocedores de ello, le ha granjeado pues, dificultades y contradicciones que él ha sobrellevado y que en ningún momento ni le han doblegado ni han tampoco sembrado el resentimiento en su espíritu, que sigue siendo tan pues, positivo y resistente como el de su juventud. Sin más, Monseñor Reig tiene la palabra para esta conferencia de clausura del Congreso de Educatio Servanda. Pues buenas tardes y un saludo cordial a todos, de manera particular a aquellos que habéis organizado este Congreso, Educatio Servanda, y a todos los que los van siguiendo a lo largo de esta jornada. Me habéis pedido que concluyera todo lo que se ha dicho a lo largo del día con una ponencia, una reflexión sobre la belleza de la familia, o si queréis el comentario a lo que es el lema de este congreso o este encuentro. La familia, luz en la oscuridad del mundo. Bueno, pues a eso es lo que me voy a referir de una manera más o menos coloquial, dando tiempo después, por si hay alguna pregunta, para alguna aclaración que cualquier persona pueda hacer. Me voy a remitir al principio de la creación. Tenemos nosotros dos grandes libros que orientan todo nuestro pensamiento y nuestro quehacer. El primer libro es el libro de la creación. Dios sale de sí mismo, rompe su silencio y crea. La creación habla de Dios, habla de su autor. Y tenemos el otro libro, que es el libro de la revelación, en el que, más allá de la creación y de la alianza primera, Dios acompaña al pueblo de Israel hasta alcanzar la plenitud del tiempo, que es Jesucristo, que revela al hombre el misterio del hombre. De ambos libros vamos a extraer algunos principios, algunas realidades que nos puedan orientar en el tema de la familia. Coloco en la columna de la luz el designio de Dios. Y desde el Renacimiento hasta hoy coloco la columna de la oscuridad. En el Renacimiento y a partir de ahí, con distintos momentos en la historia, se descentró el hombre quitando a Dios que estaba en el centro y por tanto principio y luz que explicaba el misterio de Dios, el misterio de la realidad creada y el misterio del hombre, y se colocó al hombre. Después de este giro antropocéntrico del hombre se han resaltado pues su inteligencia, la razón o su libertad o los sentimientos. Eso ya ha sido todo un proceso hasta llegar a esta sociedad nuestra de carácter más emotivista y ya que camina, diríamos, hacia el nihilismo. Pero vamos a empezar bien. Dice el libro del Génesis: al principio Dios creó cielo y tierra, y lo que había era el caos informe, el abismo, la oscuridad.
Y Dios rompe sobre ese caos e informe, sobre ese abismo, rompe el silencio y dice su primera palabra: hágase la luz. La luz esa disipa todas las tinieblas. Comienza la vida. Y en el culmen de ese proyecto creador de Dios está el momento de creación del hombre, en el que Dios, entrando dentro de sí mismo, dice: hagamos, en plural, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y mujer los creó. Luego les mandó que se reprodujesen y que dominasen la tierra. Bueno, pues este era el principio antropológico fundamental. Hemos sido creados a imagen de Dios. Esto a lo largo de la historia de la teología se le ha dado distintos nombres. Ha sido el Papa San Juan Pablo II quien más ha profundizado en esta imagen y semejanza de Dios, referida a la vocación original al amor y a la reciprocidad mutua en el don de sí mismo, en el matrimonio, amor conyugal, y después en lo que significa la genealogía propia del hombre, que va unida a Dios con el tema de la procreación y educación de los hijos. Bueno, pues Dios es como el gran faro de luz que ilumina quién es el hombre y cuál es su vocación original. No la que pone uno con un acto reflejo, sino lo que va con su propio ser. Pero decir imagen y semejanza de Dios, nos referimos nada menos que a la Santísima Trinidad. Y por eso podemos entender que si hemos sido o somos iconos de la Trinidad, la vocación original de la persona humana, diferenciada como varón y como mujer, es al don de sí, es al amor. El amor tiene su propia verdad que no coincide simplemente con lo que son acompañantes del don de sí mismo, como pueden ser pues, los impulsos básicos de la persona, lo que se ha llamado tradicionalmente los instintos, lo que son los sentimientos y las emociones, que son siempre equipaje para la acción. Pero lo que ha resaltado San Juan Pablo II es que ser imagen de Dios es vivir la vocación al amor en el campo de lo que es la virginidad y el celibato y en el campo propio de la vocación mayoritaria, que es el amor conyugal, que implica el don de sí, el don de la persona, en el lenguaje del cuerpo, de tal manera que el acto conyugal de unión del varón y la mujer en el matrimonio es el acto, diríamos, que expresa en el lenguaje del cuerpo esa vocación originaria del amor, donde el cuerpo se hace el lenguaje para la donación de la persona y alcanzar la comunión conyugal que tiene su realidad en Dios Santísima Trinidad y su icono en la realidad conyugal matrimonial. Bueno, pues esto implica que en todo matrimonio hay una vocación hacia la santidad. Hay una vocación para llevar adelante el designio de Dios creador que ha creado precisamente después de analizar lo que es la soledad original del hombre. No hay ninguna realidad creada, ni siquiera los animales, que le sea compañía adecuada. Cuando Yahvé pone delante a Eva, es cuando dice, por fin, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, encuentra una ayuda adecuada. Bueno, pues del mismo modo que la luz física disipa todas las tinieblas, la luz que ilumina el camino de la persona es la luz del amor. El amor que se vive en una doble vocación desde el Nuevo Testamento, ya desde la Nueva Alianza, insisto, como el amor virginal o como el amor esponsal, que es el amor mayoritario. Bueno, pues ahí tenemos la realidad que da inicio a lo que es la comunión más amplia de personas por la procreación, cuando Dios bendice con los hijos y con la educación de los hijos, para crear esa comunión de personas que, respondiendo al ser comunional de la persona, crea un ámbito donde todo es presidido por el amor esponsal, matrimonial, el amor paterno-filial, el amor de los hijos respecto a los padres, el amor de los hermanos entre sí, el amor a los abuelos, el amor a los parientes. Es decir, ahí hay una realidad que es como un foco de luz porque ilumina lo que es específicamente humano, que es el amor. Más allá de todo lo creado, lo que especifica a la persona humana, diferenciada como varón y como mujer, es la realidad del amor, que, insisto, en el lenguaje del Concilio Vaticano II dice: el Verbo encarnado es la dignidad más alta que puede alcanzar la persona. El mismo Dios se ha hecho hombre, ha tomado carne en la Santísima Virgen María, revela al hombre el misterio del hombre y le hace descubrir la vocación originaria al don de sí. Bueno, pues esto es lo que Dios pensó cuando dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Una sola carne
responde al misterio mismo de la Trinidad, un solo Dios, en la comunión intratrinitaria de tres personas. Llegar a ser una sola carne es alcanzar nada menos que la comunión interpersonal, que no lo alcanzan simplemente los sentimientos, que no la alcanza simplemente la unión física, sino la comunión personal que, gobernada y presidida por el Espíritu, con todo el equipaje para la acción, impulsos básicos, impulso erótico, sentimientos, emociones, hace de ellos, por la virtud de la castidad, algo que, reconociendo la propia libertad de la persona, se hace regalo para el otro, para la otra, para alcanzar la reciprocidad mutua, o lo que significa la comunión interpersonal. Esto, insisto, es la luz más potente que ahora mismo en todas las generaciones existe en la sociedad. Del mismo modo que la luz física original disipó todas las tinieblas, allí donde se hace presente este amor, es como un faro de luz que ilumina y que disipa todas las tinieblas. Porque en el fondo cada persona, creada a imagen y semejanza de Dios, tiene como un imperativo: amar y ser amado. Y cuando descubre el amor, se redescubre a sí mismo y descubre su propia vocación al don de sí. Por eso San Juan Pablo II, en su primera encíclica, la Redentor Hominis, Redentor del hombre, decía: el hombre no puede vivir sin amor. Puede vivir con las realidades, diríamos, infrahumanas, como tiene cualquier ser humano, es decir, come, bebe, descansa, se reproduce. No, pero es que eso no es lo específicamente humano. Lo específicamente humano es reconocer, experimentar, que se le revele el amor. Este amor lo ha revelado en su expresión alta, altísima, Jesucristo, que revela, como dice la Gaudium et Spes, al hombre el misterio del hombre. Bueno, pues tenemos ahí un foco potente de luz que viene a iluminar las tinieblas de lo que puede ser una cultura que, por descentrarse, es decir, por quitar a Dios del centro, por colocar al hombre en el centro, ha ido poco a poco caminando para al final estar abocada a una sociedad casi ya de carácter nihilista, con muchas tentaciones hacia el totalitarismo, es decir, de tal manera que el hombre vive en la soledad de sí mismo, como veremos a continuación. Bueno, pues entonces, hemos puesto el principio antropológico más claro, más limpio. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero eso en el origen, o también cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es decir, el matrimonio es tan importante porque no es más que la prolongación de la propia persona. No es una realidad externa a lo que es la propia persona, sino que es la propia persona en su vocación original al amor, de tal manera que el matrimonio es un modo de realización del amor y, por tanto, un modo de realización de la persona. Sigue a la propia persona. La base antropológica de la realidad conyugal esponsal es la diferencia sexual varón-mujer. Diferencia que es riqueza de patrimonio de humanidad. A mí, cuando hablan de la diferencia sexual de varón-mujer como desigualdad, digo, no entienden lo que estamos diciendo. No se trata de ninguna desigualdad, sino se trata de la diferencia que es riqueza para la comunión interpersonal, para la propia complementariedad y para poner en acto, por la donación en el lenguaje del cuerpo, en el acto conyugal, nada menos que la genealogía de la persona. Y la genealogía de la persona no es simplemente la unión físico-sexual entre un cuerpo modalizado como varón y otro como mujer, sino la unión de dos personas que cooperan en el acto creador de Dios. ¿Cuándo fui yo creado por Dios? En el momento que mis padres, uniéndose, se realizó este milagro en el que el espermatozoide fecunda el óvulo. Y ahí, cooperando con Dios, aparece la realidad que después llamamos Juan Antonio, una persona. Eso es el milagro propio de la vida. Fijémonos que Dios mismo, que quiso realizar la obra más grande, que es la de la creación, y no quiso cooperadores, la realizó él solo. En cambio, en la creación de la persona, ha querido la cooperación de los propios esposos, que como padre y madre cooperan con Dios en el acto de creación, pero es Dios quien crea, y por tanto llevamos la impronta de Dios en nosotros, y esa es la fundamentación básica de nuestra dignidad personal, y después de la grandeza del amor conyugal y de lo que significa la realidad del matrimonio entre un varón y una mujer, que por la realidad de la bendición
en que Dios concede los hijos, genera la comunidad amplia que llamamos, la comunión de personas que llamamos familia. La familia tiene su origen en el matrimonio entre un hombre y una mujer, que por la procreación y con la educación de los hijos genera este espacio de luz para la sociedad. Esto es muy importante porque en la familia, comunión amplia de personas, si Dios concede los hijos, se da algo que no se da necesariamente en el ámbito social, y es lo que llamamos la socialidad. La socialidad que va unida a la gratuidad. En el espacio de la comunión de personas, que es la familia, uno es querido por ser quien es, porque es el hijo, porque es el hermano, porque es mi padre, porque es mi madre, porque es mi abuelo, porque es mi tío. Y la realidad es eminentemente personal y por tanto es un amor que lleva la carga de la gratuidad, donde si uno enferma, si uno es discapacitado, si uno no tiene fuerzas, si uno llega a un estadio de la vida en que no se vale por sí mismo, si está en una etapa de enfermedad o una etapa que se llama terminal, es amado por sí mismo. Y esto es lo que le da grandeza de luz a lo que más falta hoy en la sociedad. La sociedad hoy vive, diríamos, grandes espacios de sombras y de oscuridad por la soledad que está creando el individualismo. Ahora lo veremos. Pero quiero resaltar este espacio de gratuidad que se da en el ámbito propio de la familia y que da un rostro de sociedad del nosotros, de lo que es el construirse de la sociedad, cuando tiene como base la propia familia. Porque este espacio de gratuidad, de socialidad, lo que hace es relativizar el espacio social entendido simplemente desde el utilitarismo. Aquí, en el amor conyugal, lo que se da no es algo que yo tengo. Cuando se da a la persona, se da enteramente en un amor total. Pero lo específico no es que yo doy dinero, o que yo doy mi trabajo, o que yo doy mi tiempo, sino que doy mi persona. Y la persona, cuando recibe la respuesta de la otra persona y se expresa en ese lenguaje del cuerpo, lo que se crea es esa comunión que es un espacio de amor, de donación, que genera después para la comunidad más amplia lo que llamamos el espacio de gratuidad. Si la sociedad fuese solamente regida por la norma utilitarista, no hace justicia a lo que es la persona. La persona necesita ser amada, ser respetada en su dignidad, y esto es lo que verdaderamente hace justicia a la persona. Y no se agota esa justicia en un espacio simplemente donde uno es valorado según su utilidad. Ahí todo lo que comentamos anteriormente y que he estado escuchando con mucha alegría al doctor Sellers y a Montalvo, que han hablado. Es decir, cuando ya se oscurece, es decir, se apaga la lámpara de Dios y cuando se pone al hombre como centro y desde ahí vamos derivando hacia aspectos parciales de lo que es la persona humana, vamos sembrando la sociedad de sombras que ocultan ese foco, diríamos, que respeta y hace justicia a lo que es la propia persona. La propia persona necesita ser amada y amar. Y esto es lo que, insisto, da verdadera justicia a lo que es la propia persona. Bueno, pues el amor como luz, es lo que quería yo resaltar en este título hermoso que habéis puesto a este encuentro o este congreso. La familia, luz en la oscuridad. ¿Cuál es esa luz? Insisto, es la luz del amor, que se hace posible por esa vocación originaria al amor que responde al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es una luz, la del amor, que genera la vida. Del mismo modo que la primera luz física disipó todas las tinieblas y comenzó la posibilidad de la vida, lo mismo ocurre en el espacio humano de nosotros o de la comunidad más pequeña que llamamos comunidad de personas, célula primera de la sociedad, que es la familia. Es una luz tan potente que por la donación de sí, en la diferencia sexual de varón-mujer, genera, cooperando con Dios, la vida. Es una luz potente. Esto lo veremos replicado después en Jesucristo, que en el prólogo de San Juan dice, en él estaba la vida vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Vino como la luz y no la reconocieron. Pues lo mismo, la luz física de la creación, la luz del amor humano que ya desde la creación, después del pecado, con la nueva creación, la redención de Jesucristo, resplandece en aquellos que como hijos de Dios viven la santidad de lo que es en este caso nada menos que el sacramento del matrimonio. La luz que promueve la vida y que genera un derecho de ver a la educación de la vida humana, es decir, la procreación, que a los padres
por haber promovido la vida, tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos y educarlos como los primeros educadores, de tal manera que su vocación a la educación de sus hijos, su llamada a la educación de sus hijos, es una realidad que es primaria, que es original, que nadie puede sustraer, ni siquiera el Estado. Es decir, aquellos que han dado la vida tienen el derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones, según sus propias creencias, para hacer justicia a aquel que han llamado desde el amor y que necesita ser reconocido desde el amor y ser educado en las virtudes humanas, en nuestro caso las virtudes cristianas, que llevan a la libertad, a su propio horizonte, porque está atada a la verdad y, por tanto, a la plenitud de la vocación humana, que se expresa siendo libre en la vocación originaria al amor, lo que es específicamente humano. Bueno, pues es una luz que, como la primera promueve la vida, es una luz, la del amor, que en el acto conyugal de donación del varón y de la mujer, el esposo y la esposa, genera la vida para no simplemente darla biológicamente. Eso que se da cuando hay maternidad subrogada, no, eso es una realidad que no hace justicia a la persona. Que la persona necesita el rostro del padre y el rostro de la madre, y ser engendrado y ser llamado desde el amor, porque solo el amor hace justicia a las personas. Por eso decimos nosotros, con el lenguaje del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, que el autor del matrimonio, el autor de la familia, no es la cultura, no es un invento humano. Dios es el autor del matrimonio. Dios es el autor de la familia. Cuando dijo, dejará al hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, ponía las bases de la llamada de Dios para lo que es el propio matrimonio y desde el matrimonio la familia. Por tanto, es Dios, en su designio amoroso, quien es el autor del matrimonio y llama, en una sola llamada, a aquella que se unirán después en matrimonio, dándose, insisto, no dando parte de lo que son, sino dándose ellos mismos en el lenguaje del cuerpo. Antropológicamente no hay una realidad más grande y más bella, ni más hermosa, ni más potente para generar una sociedad justa que la realidad del matrimonio y el gran bien de lo que supone la familia humana fundada el matrimonio entre un hombre y una mujer. Bueno, pues si hemos entendido bien esto de la gratuidad, es muy importante que no desaparezcan las familias. Hoy tenemos un drama. Es en la columna de la oscuridad que vamos a describir rápidamente. Y es que los jóvenes no se atreven a casarse. Ha bajado muchísimo la tasa de nupcialidad. Se casan las personas muy tarde. Hay muy poca natalidad en España. Hay como un miedo, un déficit de esperanza y un desconocimiento de lo que significa la grandeza del amor humano cuando es visto desde Dios creador y Dios redentor. Bueno, pues añado para acabar esta primera columna que la generación de la persona es un acto espiritual. La genealogía, dice San Pablo, doblo mis rodillas ante Dios nuestro Padre, de quien procede toda paternidad. Es Dios quien crea, es Dios nuestro Padre. Y ha llamado a los esposos a que cooperen con Él, de tal manera que la unión física del varón y de la mujer en el acto conyugal es cooperación nada menos con la obra creadora de Dios y, por tanto, más allá de la unión sexual, no sin ella, por tanto, con toda la riqueza y el equipaje para la acción del impulso erótico, de las emociones y los sentimientos del gobierno de la castidad para tenerse y poder darse, en el darse cooperan con Dios y, por tanto, la generación de una persona, la unión del esposo y la esposa, es un acto tremendamente espiritual, gobernado por el Espíritu para que se pueda alcanzar la comunión. Esto no es tan sencillo. Yo se lo digo muchas veces a los esposos. Unir físicamente dos cuerpos, satisfacer incluso el deseo sexual, eso es relativamente sencillo. Pero llegar a la comunión de personas es todo el proyecto de la unión conyugal, de la unión matrimonial. Y para eso tiene que regir el Espíritu. Y eso no se da sin un corazón casto, que poseyéndote a ti mismo, es decir, integrando en el acto de la libertad tanto el impulso erótico como las emociones, los sentimientos y todas las circunstancias de tu vida, haces de tu persona, diferenciada sexualmente, un don y un regalo al otro, donde el cuerpo es el vehículo o el lenguaje, es la palabra, para poder expresarse nada menos que la donación de la persona que pueda alcanzar lo que llamamos la comunión interpersonal. Bueno, pues la realidad que surge del matrimonio con la procreación y educación de los hijos es lo que hemos llamado la célula básica de la sociedad. Es como un gran tejido que se va constituyendo por pequeñas células que dan una base sólida y estable a lo que es la propia sociedad. Lo contrario, como veremos, es una sociedad de individuos donde son intereses contrapuestos y donde
se hace difícil la civilización del amor y la civilización de una verdadera fraternidad. Bueno, pues de ahí el Papa San Juan Pablo II, analizando esta realidad de la propia familia, llegó a afirmar que del mismo modo que la persona es anterior al Estado, la propia familia es una realidad, él llama cuasi soberana y en algunos momentos soberana. Y por tanto que el Estado necesita respetar qué tiene que hacer el Estado con la familia, fundada por la realidad esponsal entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Respetar lo que es, respetar su propia identidad, es anterior al Estado y por tanto es soberana. Y de ahí surgen, en una realidad que quiera ser justa con lo que son, diríamos, las personas y por tanto con la base antropológica de lo que es la persona humana, nace lo que en la familia del consorcio por primera vez el Papa pues, anunció como derechos de la familia, derechos que van siempre unidos a los deberes de la familia, ¿no? Uno de ellos es el derecho a la procreación y por tanto es la persona quien decide y ahí el Estado no tiene que entrar, tiene que cooperar, y el derecho a la educación, etcétera, etcétera, el derecho a la vivienda, la Carta de los Derechos de la Familia. Lo contrario sería mirar a la persona como un individuo sin vínculos, y eso no es verdad. La persona ha sido pensada por Dios y creada, y uno lo puede reconocer simplemente con el análisis de su propia persona, primero vinculada a su propio cuerpo, el primer vínculo. Segundo, vinculada a su propia familia. Procedemos de, si a mí cuando me preguntan tú quién eres, yo digo Juan Antonio, y si me preguntan un poquito más, pues el hijo de Manolo y Amparo, es decir, siempre hace referencias que están cargadas de dimensión personal, es decir, yo soy hijo, y por tanto eso es mi identidad. Son los vínculos con la familia, los vínculos con Dios, que es el creador, y esto es la religación, lo que llamamos la religión, los vínculos con la propia tradición, no ha empezado el mundo con nosotros, los vínculos con la propia tierra, con la patria, es decir, son vínculos que en la medida en que no se respetan esos vínculos, comenzando por la vinculación con el propio cuerpo y continuando con la vinculación con la propia familia, no se hace justicia a la persona, pero se va desmoronando el edificio mismo de la sociedad. Una sociedad es fuerte, una sociedad responde a las requisitorias de lo que es la expectativa del bien humano en la medida en que existen familias constituidas desde el matrimonio donde se garantice el amor, el respeto a la dignidad de cada uno, la educación, sabiendo la cantidad de complejidades y de problemas que aparecen a lo largo de la vida. Y para eso, pues está, diríamos, todas las entidades e instituciones de la sociedad para cooperar, pero salvaguardando siempre el principio de subsidiariedad. No es el Estado quien inventa lo que es la familia. No tiene ninguna palabra que decir respecto de esto. Tiene que reconocer su propia identidad. Tiene que reconocer la propia identidad de lo que es el matrimonio y no confundirlo con otras realidades que no lo son. Y por tanto no es justo, se actúa ilegítimamente cuando no respeta la propia constitución de lo que es la familia y después el principio de subsidiariedad, que lo que puede hacer la propia realidad matrimonial, esponsal y matrimonial lo haga por sí misma y los demás cooperen a ayudarla para llevar adelante. Sea esto en lo que significa llamar a otros a la vida, respetando lo que significa ser llamados desde el amor, sea lo que haya referido a la educación y por tanto la realidad del derecho deber de los padres originario de educar a sus hijos, sea lo que significa el propio sustento. Es decir, si miramos a la persona fuera del ámbito familiar, ya somos injustos siempre. Recordad que en la doctrina social de la Iglesia se hablaba siempre de lo que era cada uno visto en el conjunto de las relaciones. Y cuando se hablaba de la realidad económica, del trabajo, la actividad humana, se hablaba siempre del salario familiar, porque no se miraba simplemente a la persona como un individuo que no tiene relaciones vinculantes que le dan su identidad y por tanto cooperan con la sociedad generando nuevas personas, las que después se llamarán ciudadanos, para que bien educados formen una verdadera sociedad. Hoy no, hoy todas estas cosas están muy, diríamos, dejadas como si fueran un pasado que ya no tiene nada que ver con la persona. No, es decir, una persona tiene que ser mirada siempre desde esa realidad de la familia. Quiero decir con esto que la familia tiene, al final, una misión social también, garantizando el principio de subsidiariedad. Las familias, las asociaciones de familias, asociaciones para la educación, asociaciones para llevar adelante el espacio de lo que significa generar cultura juntos o generar ambientes de descanso, de ocio, de deporte, es decir, todo eso corresponde a las familias y generan un bien social que tiene que ser cooperado por las demás instituciones del Estado.
Bueno, hemos visto la realidad simplemente desde el punto de vista de la creación. No hemos hablado todavía del sacramento del matrimonio, la realidad que genera la redención de Jesucristo después del pecado y lo que supone la grandeza y santidad del sacramento del matrimonio. Simplemente una palabra para pasar inmediatamente a la columna de oscuridad. Esta realidad misma del amor conyugal, de la donación del varón y de la mujer en el matrimonio, tiene un icono potente de luz. La luz que desprendió el sol en la primera creación y disipó todas las tinieblas, tiene otra réplica potente de luz que es nada menos que el árbol de la cruz. Jesucristo clavado en la cruz es el icono verdadero del amor. Y ahora nosotros podemos entender la realidad de que por qué Dios pensó al hombre, varón y mujer, diferenciados sexualmente. Porque la sexualidad humana, varón-mujer, llevaba íncita en sí misma una profecía que anunciaba nada menos que esa realidad sexuada varón-mujer era sacramentalizable. Y el sacramento por excelencia es Jesucristo, que en el icono mismo de la cruz nos enseña lo que es amar. Hemos conocido el amor, dice San Juan, porque Él nos ha amado primero. Y en esto hemos conocido el amor. ¿Dónde lo hemos conocido? Lo hemos conocido en la cruz. ¿Y qué hace la cruz? La cruz es el amor mismo de Dios que hecho hombre, se entrega totalmente en el lecho nupcial de ese árbol de la cruz para entregarse totalmente a su esposa, que nace de su costado abierto, como Eva, con el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía. Ese amor esponsal de Jesucristo por su pueblo y por toda la humanidad que hace nacer a la Iglesia es el último punto de esta creación potente que con la luz física y la creación del hombre apuntaba a la plenitud del hombre, que lo vemos reflejado en ese carácter esponsal de la cruz, que Cristo, dándose enteramente, nos explica lo que es el amor de donación, fiel, total, exclusivo, hasta la muerte. Y eso es nada menos que el regalo que los esposos cristianos reciben el día de bodas. El sacramento del matrimonio es la participación nada menos que en el amor de Jesucristo, el mismo amor que viene a ser regalo de bodas para que los esposos puedan amarse con ese amor. Sabemos que los sacramentos siempre tienen un triple nivel. Lo que llamamos el signo sacramental, en este caso es esposo y esposa, que se reconocen mutuamente, se dicen yo te quiero a ti, me entrego a ti, prometo serte fiel en las alegrías, en las penas. Es decir, el acto de consentimiento matrimonial por el que se dan y se reciben mutuamente. Bueno, pues esto mismo genera entre ellos no solo la promesa, yo prometo serte fiel, sino genera un acto de donación que en el sacramento del matrimonio los hace participar por la infusión del Espíritu Santo en el mismo amor de Jesucristo por la Iglesia. Y esto es lo que genera el segundo nivel del sacramento. Más allá del signo, que es el esposo y la esposa, con las palabras del consentimiento, se genera una primera realidad, que es el vínculo matrimonial. Ya no serán más que esposo y esposa, porque esa realidad es fundante. Se han dado, y se han dado no dando como uno cuando va a comprar y compra con garantía y diciendo, bueno, pues si no me va bien, lo devolveré. Si esto, no, porque la persona generada desde la unidad cuerpo-espíritu, cuando se da en el lenguaje del cuerpo, esa dignidad, unicidad, preciosidad de la persona, o es un amor total o no es un amor de entrega, como es en este caso el sacramento del matrimonio. Yo me entrego a ti y la persona generada en esa unidad del cuerpo y del espíritu, el cuerpo hace del lenguaje, pero es la propia persona la que se da en el lenguaje del cuerpo. Y el espíritu genera en cada uno de nosotros un ser único. No habrá nadie que sea ninguno de nosotros, ni lo hubo, ni lo habrá después. Y por tanto, el acto de donación tiene que ser una donación plena, total, exclusiva, fiel, que, si Dios bendice, se hace fecunda. Bueno, pues ese segundo nivel, que es el vínculo, es una realidad regalada. Dios regala el esposo a la esposa, viceversa, la esposa al esposo, para que entre ellos se genere un vínculo en el que dándose y recibiéndose mutuamente sea un vínculo permanente, porque dando la persona han generado una realidad nueva que se llama esponsal. A partir de ahora no estarán disponibles en el lenguaje del cuerpo como expresión de la donación de sí para nadie más. Es un amor fiel y exclusivo, porque lo que se ha dado es la persona. Y el tercer nivel del sacramento, con esto concluyo, es lo que llamamos la gracia total del sacramento,
que es la caridad misma de Cristo, el amor mismo, la agape divina, por la cual el Señor le regala la capacidad de darse como Él se ha dado enteramente por nosotros en la cruz. De tal manera que el matrimonio, si es celebrado en la gracia de Dios, recibe como último efecto la gracia de la caridad esponsal. Fijaos qué hermosura, fijaos qué luz tan potente. En el designio de Dios creador, crea al hombre a su imagen Santísima Trinidad para la comunión de personas, los crea diferenciados sexualmente para que recorran el camino del amor, les da la capacidad para hacer justicia a la llamada de otro. Nadie merece menos que ser llamado desde el amor, el de Dios y el de los padres. Y ahora, nada menos, para capacitar las fuerzas disminuidas del hombre por la herencia del pecado y los propios pecados y el ambiente en el que vivimos, Dios le regala su propio amor para que, amándose con la caridad esponsal de Cristo, ese vínculo sea un vínculo indisoluble, sea tan fuerte que nadie lo pueda romper. Es verdad que hay situaciones humanas en que, por razones diferentes, a veces por razones que son ya de carácter incluso de patologías, conviene la separación de las personas para que no se dañen. Pero el designio de Dios es el designio de un amor de donación plena, total, fiel y exclusiva, que genere lo que después tendrán el derecho los propios hijos, tener el rostro del padre y de la madre para poder ser educados y llevar adelante el crecimiento en las virtudes humanas y en las virtudes cristianas. Es muy importante que la familia no solo sea un objeto a atender. O sea, a veces la Iglesia ha pensado eso, ¿no? Hay que atender a los matrimonios, hay que procurar ayudarles. Tenemos tantas realidades institucionales en las diócesis, los centros de orientación familiar, los centros educativos, los centros de Cáritas para asistir a las necesidades infraestructurales, pero que sea también sujeto. La familia no es solo objeto de atención, sino que es un sujeto social. Si no, al final el sujeto es solo el individuo, y no es verdad. Somos un ser vinculado necesariamente a aquellos que nos han dado la vida y procedemos de esa comunidad primera que socializa, es decir, es la propia socialidad primera en el amor y que le da un carácter gratuito a la vida humana para que también en el espacio de lo social y lo político reine la civilización del amor y no simplemente una civilización utilitarista. Bueno, pues todo esto que es el proyecto cristiano, tanto mirado desde la creación como desde la revelación. O sea, Dios quiso ser Yahvé, pues el esposo de Israel, pues Oseas describe a Yahvé como un esposo, el cantar de los cantares lo mismo, es decir, hasta llegar a la plenitud de Jesucristo, donde Él se ha revelado como el esposo que se entrega a su iglesia, la esposa, y nos regala la participación en su amor. Esto de la participación es un verbo muy importante, porque a veces decimos nosotros, esta persona es mejor que esta otra, lo cual significa que tenemos una capacidad de valoración del bien y, por tanto, participar en un bien puede ser menos o más. Cuando se nos habla del amor mismo de Dios es la participación en el amor más alto que se pueda pensar. O sea, no hay realidad en la creación que pueda ser más grande y más alta que persona humana. Y dentro de lo que es la persona humana no hay realidad más grande que el carácter personal de Dios y el amor mismo de Dios. Y cuando se nos hace participar del mismo amor de Jesucristo por la Iglesia, se nos da la realidad más amplia, que es lo que hace cada sacramento, hacernos participar de la realidad de Dios, que es salvífica. En los sacramentos, siempre la realidad de la gracia lo que hace es salvar, y en este caso, ¿qué salva? Salva la dureza de corazón que hace imposible a veces la comunión interpersonal en el matrimonio. Salva el egoísmo que a veces hace que uno se busque en el otro, pero que no la ame a ella o a él, dándose enteramente y ser un regalo para el otro. Todo esto necesita educación, aprender a amar, necesita proceso, necesita virtud de castidad, necesita virtudes humanas, virtudes cristianas, para que el proyecto de Dios se pueda cumplir, no sin la gracia de Dios, no sin la realidad que participamos del amor mismo de Jesucristo en el sacramento del matrimonio. Bueno, pues esa es la página luminosa. Pero ahora hemos de brevemente mirar lo que ha pasado en nuestra sociedad. Insisto que venimos desde el Renacimiento, cuando el teocentrismo es sustituido por el antropocentrismo, ¿no? Se coloca al hombre pensando que no pasa nada, mientras la sociedad continúa siendo cristiana, pues no va pasando nada, poquito a poquito, Revolución Francesa, Ilustración, todo lo que queráis, y llega un momento en que ya deja de ser la sociedad cristiana y entonces cuando ocurre lo que en la Evangelium Vitae dice el Papa San Juan Pablo II. Un fenómeno que es verdaderamente muy preocupante. Es lo que él llama el eclipse de Dios. Parece que no ocurra nada, pero hemos apagado la luz. Y ya no nos reconocemos fácilmente, tropezamos unos con otros. El eclipse de Dios, estoy ahora rememorando cosas escritas en la Evangelium Vitae, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha producido como primera reacción lo que yo llamo el
colapso de la mente. Colapso de la mente, ¿qué significa? Pues cuando yo voy a Madrid y hay mucho tráfico, estoy con el coche, ni puedo ir para adelante, ni puedo atrás, ni puedo desviarme, estoy allí como encajonado en el tráfico y eso es un colapso. Bueno, la mente ha quedado colapsada porque sin la luz de Dios tampoco se da explicación total a sí mismo, ni en el origen, ni en su destino final, ni en la constitución de lo que Él es como verdad. Bueno, este colapso de la mente, ¿qué ha hecho? Pues ha provocado la crisis de la verdad. Es decir, hoy se habla no solo de posverdad, sino que nadie quiere escuchar esa palabra. O sea, no, la palabra eso es una opinión y todas las opiniones valen lo mismo. Es decir, eso es como descargar a la realidad de su propia consistencia y descargar a la realidad personal de su propia consistencia. Es decir, no hay verdad. Bueno, pues si no hay verdad, es decir, ¿qué ocurre con la libertad? Porque si la libertad tú la desenganchas de esa percha, que es la verdad, eso lo he explicado muchas veces, pues la libertad, ¿qué queda de ella? Si no va unida a la verdad y por tanto tiene un recorrido que realizar, y siempre esa verdad, cuando nos referimos a Dios, es una verdad amorosa, es decir, la libertad no es más que un haz, un convergerse ahí de los impulsos más básicos, los instintos, las emociones y los sentimientos, no hay más. Y esa libertad que no tiene la orientación de la verdad, camina y camina pues, según el impacto de cada estímulo. Claro, esta realidad en el proceso de secularización, el eclipse de Dios, es lo que se buscaba. Es decir, apartemos a Dios del horizonte social, secularicemos el secularismo. Y entonces, si la realidad es que continuamos pensando que son los bienes de la persona, no se fundamentan en Dios, pasan a ser opiniones humanas. Entonces, los que son capaces de generar opinión, aquellos que tienen los grandes medios de comunicación de masas, han empezado a generar opinión, y la de la Iglesia es una opinión más, porque no aceptan que esté fundamentada sobre la realidad del designio de Dios creador, de Dios redentor, y que hemos conocido en todo su esplendor a través del magisterio de la Iglesia, a través de la historia de las distintas generaciones. Se ha apagado la luz. La inteligencia se ha reducido a ser una razón instrumental que sabe hacer cosas, pero que no da razón del misterio de lo que es la persona. La libertad, desenganchada de la verdad, va a la deriva. ¿Y esto qué ocurre? Pues que al final esta libertad que no tiene norte y que no tiene el horizonte de la verdad, va oscureciendo a la propia conciencia moral. Entonces, pues ya tenemos muy claro, crisis de la verdad, perversión de la libertad y relativismo moral. Es lo que nos ha ocurrido. ¿Pero qué genera socialmente esto? Pues que se van perdiendo los vínculos naturales. Es decir, ¿qué es lo que esta cultura está primando? Está primando el individualismo. El individualismo. Se habla del individuo, se habla de los derechos individuales, se habla siempre de la autonomía radical del individuo. Ojo, pero eso es verdad. Autonomía radical del individuo, derechos simplemente individuales, es decir, ¿dónde están los vínculos que me han generado a mí como hijo, como hermano, como aquel que depende en su origen del amor de sus padres? La autonomía radical del individuo no hace justicia con lo que es la persona porque rompe todos los vínculos. Pero si a eso mismo lo pasamos al terreno de la libertad, el relativismo moral, desenganchando la libertad del horizonte de la verdad, que es, diríamos, la capacidad propia de la razón, que más allá de ser una razón instrumental que se desarrolla en la técnica, la tecnología, etcétera, es una razón que tiene que hacerse cargo del misterio de lo que somos. ¿Yo quién soy? ¿Y cuál es mi destino? ¿Y qué sentido tiene la vida? O es que esas preguntas no se las quiere formular nadie. Si no me sirve la razón instrumental, pues tengo que ampliar el horizonte de la razón. Por eso también el Papa Juan Pablo II nos regaló la fides et ratio, las dos alas del espíritu, para comprender lo que es el misterio del hombre. Bueno, pues si la autonomía, son los tres dogmas de este laicismo que imperan en nuestra cultura, ¿no? La autonomía radical del individuo, que ha inspirado ya muchas leyes autonómicas, leyes ahora ya de carácter nacional, la perversión de la libertad con el relativismo moral y, por tanto, decir, simplemente existe el individuo, son elementos en que cada uno define lo que para él es bueno o no. Para que no choquemos hay procedimientos simplemente formales para que no choquemos los unos con los otros, pero no hay verdad que respetar, no hay verdad en la que entremos en comunión, no hay espacio para crear la fraternidad. Resulta verdaderamente irónico hablar de los tres grandes dogmas de la Revolución Francesa de la fraternidad. Si no hay Dios, no hay fraternidad, porque no somos hijos, no somos de la misma familia. La fraternidad es posible cuando está Dios, que es Padre, y entonces sí, podemos hablar de la fraternidad. Bueno, pues más allá de la autonomía radical del individuo, más allá del relativismo moral
de lo que significa la perversión de la libertad, eso genera sombras, genera soledad. ¿Cuántos hogares españoles hay donde vive una sola persona? ¿Cuántos hogares hay en España donde vive una persona mayor de 65 años? Esta sociedad de los individuos está llamada a ser una selva de intereses contrapuestos. Y es una selva ¿por qué? Porque hemos apagado la luz de Dios, eclipse de Dios, y porque hemos apagado la luz potente de lo que nos define como personas que somos llamados con una vocación original al amor, que es la lámpara que ilumina la vida de las personas. Cuando uno es amado y puede amar, se enciende la vida, la luz, y puede caminar con confianza, abrirse al mundo con esperanza, puede verdaderamente tener con otros proyectos que generen la belleza, la grandeza de lo que es vivir en comunión unos con otros, y eso genera la sociedad fraterna o, en el lenguaje de los papas, los tres, la civilización del amor. Digo tres: San Juan Pablo II, Benito XVI y ahora el Papa Francisco, en la última de sus escritos, Fratelli Tutti, es decir, hablando de la fraternidad. Este mundo del individualismo, del relativismo, este mundo de pensar que la libertad es la posibilidad de todas las posibilidades y que al final conduce al último escalón de los dogmas laicistas, que es la subjetivización de todos los derechos. Soy lo que siento. Y mis derechos y mis sentimientos reclamo que sean formulados como derechos humanos, ¿no? O sea, esos son los tres grandes escalones. La autonomía radical del individuo, una libertad que se entiende como posibilidad de todas las posibilidades, y después la subjetivización de los derechos, o decir simplemente, como se dice, soy lo que siento. Y por tanto, esto que siento tiene que ser reconocido en el ámbito social, en el ámbito público, en el ámbito de las propias leyes, como justicia. No, esto es, diríamos, el reino donde se ha hecho sombra, 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 y es la necesidad que tenemos en estos momentos de volver al origen, al principio, a lo que es la familia en su dimensión también evangelizadora, para que desde el campo pequeño de lo que es una realidad familiar que se constituye como iglesia doméstica, llevando adelante proyectos que con otros puede realizar para la educación de sus hijos, generen puntos de luz, que son a la vez puntos de vida y que son puntos de civilización, que tienen como horizonte una sociedad fraterna. La oscuridad cultural que vivimos, con el individualismo, con el relativismo moral, con la subjetivización de los derechos, conduce al nihilismo. Conduce al nihilismo. Y esto es un espacio que es aprovechado por aquellos que son potentes tanto en la tecnología, como son potentes en la ingeniería social, como son potentes en la capacidad de generar opinión a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos a merced de aquellos que estimulan los impulsos más básicos de la persona, las emociones, los sentimientos, pero que le van generando sombras a la persona para que no remonte el vuelo desde la libertad anclada en la verdad y pueda tener un proyecto definido de lo que es alcanzar a resolver el enigma de lo que es el misterio de ser persona humana, que tiene su solución en Cristo. O sea, este deseo de vivir, este deseo de que la muerte no sea la etapa final, sino deseos de vivir, esto de poder alcanzar el amor que uno busca, todo eso ha sido desvelado en Cristo. Cristo resuelve el enigma del misterio humano. Por eso decía antes el concilio, citando el audio de Tesés, Cristo encarnado revela al hombre el misterio del hombre. Bueno, pues simplemente concluyo diciendo que la luz de Cristo ha brillado. Dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios, dice, el mismo Dios que en el principio dijo, brille la luz que disipe las tinieblas, es la primera palabra en la que Dios rompe el silencio, hágase la luz, dice, ha brillado en nuestros corazones. O sea, la luz misma de Dios ha brillado en nuestros corazones a través del rostro de Cristo en el que hemos reconocido el esplendor de lo que significa ser persona humana. Y para que nosotros, con esa luz que ha brillado en nuestros corazones, es decir, en el deseo, en el ámbito propio de la libertad, podamos comunicar a otros la belleza de lo que significa ser persona humana. Solo en Cristo desvelamos el misterio de lo que es ser persona humana. Solo en el amor de Cristo en la cruz desvelamos lo que es el amor conyugal. Solo desde el amor conyugal podemos edificar con la gracia de Dios un espacio en el nosotros social y una política que responda a las exigencias básicas de lo que Dios ha sembrado en nuestro corazón. Estoy mirando el reloj, pienso que es la hora ya oportuna para concluir y que me puedan formular, si así lo consideran oportuno, algunas preguntas. Simplemente, enhorabuena
Ojalá el Señor nos conceda a todos la gracia de inundar de luz este momento de España, que es un momento de verdadera oscuridad y que Dios quiere no el silencio de sus hijos, sino la voz de los hijos que desde la humildad quieren decir, mira, hemos recibido ese tesoro. Sabemos que lo llevamos en vasijas de barro, pero es tesoro y lo queremos proponer para construir con otros que piensan distintos a nosotros, pero reclamamos la libertad, al menos de la proposición, un mundo que responda más al designio de lo que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. Gracias. Don Juan Antonio, muchísimas gracias por su intervención. No tenemos tiempo para las preguntas porque el horario del Congreso está muy comprimido, pero sí quiero manifestarle lo luminosa que nos ha resultado su ponencia, puesto que, por un lado, nos ha hecho ver la potencia que tiene el mensaje de la creación para comprender lo que es el ser humano, pero no digamos ya cuando esa comprensión del ser humano se hace desde, como usted mismo decía, desde el árbol de la cruz, y entonces adquiere la plenitud que nos otorga la fe. Le agradezco además la claridad expositiva y sobre todo cómo esa luminosidad del mensaje pues se manifiesta en una palabra esperanzada, porque como usted señalaba, en estos tiempos de oscuridad, para resistir y para ser testigo, pues es muy importante tener una visión esperanzada y no caer en ninguna suerte de pesimismo o mucho menos resentimiento. Por tanto, don Juan Antonio, muchísimas gracias por su clausura, su conferencia de clausura y nos ha reconfortado mucho para nosotros en nuestros ámbitos educativos y familiares tratar de ser testimonio de lo que nos ha contado que es el ser humano. Muchas gracias. Gracias a vosotros.